Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Están todos bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de los cuatro tipos de discursos y sus distinciones. Quería hablarles un poco de falacia para darle continuidad a la clase anterior que hablamos sobre las fake news o las fake news y cómo reconocer los discursos falsos, las noticias falsas, las informaciones falsas. Nosotros como comunicadores y oradores, ¿por qué? La oratoria no es solamente el arte de hablar bien y de entenderse bien, sino también, claro, para que uno pueda convencer con los discursos, ¿sí? O convencer en los debates, uno tiene que informarse e inclusive saber diferenciar falacias. La próxima, en la clase número 10, vamos a hablar un poco de las falacias este, y luego continuar en la última clase, vamos a hacer un resumen general de las principales partes de la oratoria y si es posible eh, encontrarnos para hacer algunas prácticas orales, la cual o el cual era el objetivo de estas clases de oratoria no se dio justamente, estamos por el tema de la pandemia. Bueno, si bien los discursos poseen intrínsecamente algunas características comunes, eso vamos bien, todos los tipos de discursos, también existen entre ellos diferencias categóricas que están definidas por varios factores. Una de ellas, de una aclaración que vale la pena mencionar, que dijimos ya al inicio, casi al inicio, existen distintas clases de discurso. Generalmente, la elaboración de una narración, relato o presentación se caracteriza por mezclar elementos de todos ellos. ¿Sí? Todos los discursos se necesitan unos de otros. Para que uno mejore o perfeccione su discurso, puede usar y debe y es recomendable por todos los expertos utilizar aspectos de otros discursos. A veces lo hacemos de manera consciente y muchas veces de manera inconsciente para al utilizar estos elementos discursivos. Una de las combinaciones que resulte provechosa para que sirva como una caja de herramientas para crear discursos más importantes, para crear nuestros propios discursos. El primer discurso, uno de los más conocidos, es el discurso narrativo, que siempre lo utilizamos, que nos enseñaron desde chico, y es muy importante este discurso para todos los ambientes discursivos, utilizarlos y saber utilizar. El discurso narrativo que muestra o narra hechos, situaciones, este es un discurso, como dice, es harto conocido. Este discurso tiene que ver con la posibilidad de generar intriga. Esta es la función, este es el objetivo de este discurso, generar esa intriga, ¿sí? Atrapar al oyente, atrapar al que escucha, al público. ¿Sí? Es muy importante que dentro de toda la historia que uno va contando, igual si mete en un discurso publicitario o en un discurso argumentativo, esta herramienta es muy importante para atrapar y para que esa intriga dure desde el inicio hasta el final. Esta es la técnica para usar este discurso y para que nos sirvan para cualquier ambiente. Desde hace un tiempo a esta parte puede verse que el discurso narrativo invade otras áreas de comunicación. Sin ir tan lejos, como dijimos hace rato, en la publicidad hoy se utiliza muchísimo este tipo de discurso porque la publicidad está por todos lados y a veces los argumentos publicitarios de solamente ofrecer el producto así directamente ya no son efectivos. Entonces tienen que ellos ir adaptando dentro de la publicidad otros tipos de discursos que atrapan al oyente o al televidente y funcionan porque a veces inclusive ni nos gusta, no nos atrae el producto, pero nos quedamos así flechados con algunas de las publicidades donde de forma argumentativa nos atrapa y esto es una herramienta que viene funcionando mucho para los publicitarios. El discurso publicitario, como veníamos hablando, pueden hacerse de varias formas, a diferencia de otros tipos de discurso, un objetivo bien práctico, y esto es vender un producto. A simple vista parece tratarse de una tarea sencilla, obviamente que no lo es. Es muy difícil, una labor que exige mucha creatividad, exige mucha observación, mucho análisis, y yo le pondría otra vertiente en este texto. Yo creo que necesitamos un poco de sentido, de tacto para poder darle y acertar a veces qué es lo que el público quiere
y qué tipo de publicidad es el que el público necesita para atraparse con tu producto y para comprarlo. El discurso publicitario debe evolucionar, mutar, reinventarse naturalmente, debe ser, entre otras cosas, llamativo, debe captar el interés del público, tiene que ser creativo para que no siga siendo más de lo mismo. Por eso el discurso publicitario resulta una mezcla de diferentes tipos de discursos, tomando las partes que más benefician a cada uno de ellos a favor de la venta, a favor del mercado, a favor de la venta de este producto, que es muy importante y ganan millones de dólares. Esos publicitarios o comunicadores que logran darle, que logran acertar y que tienen esa chispa, que ganan muchísima plata en este mundo porque mueve mucha plata. Eh, la utilización de frases cortas, de golpes de información fáciles de asimilar, creatividad, servicio de mensaje de palabra, puede darse un lujo de crear un nuevo término, por ejemplo, combinando palabras, sencillas, etcétera, etcétera. Esto también se da dentro de la propaganda, ¿sí? Porque la diferencia, sabemos bien que entre publicidad y propaganda es cuando, principalmente en el área política, uno utiliza estas mismas técnicas, ¿verdad? Cosas, cuestiones cortas, cuestiones pegadizas, cuestiones que el que escucha puede asimilarlo fácilmente. Es tanto, como venimos diciendo en la primera clase, la sencillez es muy importante y que el público a quien nos debemos, a quienes se deben los comunicadores, siempre el mensaje debe ser sencillo, correcto, claro, corto, conciso. Discurso expositivo. Este es un discurso también muy conocido cuando uno quiere, tiene el objetivo principal es informar, aclarar un hecho. Esto hace mucho también los gobiernos, ¿verdad? Por tanto, debe prepararse una presentación y un texto que está alineado al objetivo, debe ser un discurso limpio, con poco uso de recursos. No tiene que ser distractivo para el público, no se tiene que perder el hilo, esa tiene que ser un discurso lineal, ¿verdad? Sin muchos sobresaltos, sin emociones, así como un maestro de ceremonia, ¿verdad? Donde no tiene que ser protagonista en absoluto el orador. También una de las características de este tipo de discursos, siempre el protagonista tiene que ser la información de lo que uno está hablando, lo que uno quiere hacer llegar, inclusive algunos expertos en cuestiones de estos publicitarios de comunicación hablan desde el aspecto, desde la ropa, desde que tu ropa no tiene que tener ningún diseño, ni un dibujo, ni un color que distraiga al público, etcétera, etcétera, entre otras muchas cuestiones que se piden o se recomiendan a lo que utilizan estos tipos de discursos. Una de las características fundamentales es la claridad en la exposición, como obviamente como todos los discursos. Concisión, tiene que ser corto, tenemos que saber explicar de manera sintética, sistemática. Es una cuestión muy difícil que, 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 que le está costando mucho al sistema educativo lograr, inclusive eso se puede ver en cualquier trabajo práctico, que es muy difícil lograr, o sea, algunas cuestiones hay que cambiar dentro de nuestro sistema educativo, que las respuestas o las explicaciones o las exposiciones sean cortas, sencillas y concisas. Explicar todo lo que uno quiera explicar de manera corta, sencilla, clara y concisa. Entonces se da en todos los aspectos comunicacionales y como dijimos en una de las clases, que es el fracaso de muchas instituciones, es el fracaso de muchos gobiernos no poder y no saber y no llegar al público de manera corta, concisa y clara. La construcción del discurso positivo debe ser bien estructurada, como todos los discursos, inclusive eh, como todos los escritos, tiene que tener una introducción que aclare de entrada el tema y que atrape. Recuerden, atrapar de entrada. Vivimos en una sociedad que la gente mira demasiado cosas muy rápido y de entrada tiene que uno atrapar a ese público objetivo, ¿verdad? La explicación propiamente dicha y un final que declaras todas las ideas tratadas al público. Por eso siempre yo digo que el comunicador, por eso la carrera se llama Ciencias de la Comunicación, porque la comunicación es amplia, amplísima, ¿sí? En todas las áreas de la vida social, laboral, política, etcétera, etcétera, tienen que haber buenos comunicadores, ¿sí? No solamente la parte periodística, la parte periodística es muy importante, pero el comunicador tiene que estar preparado para todos, absolutamente todos los ambientes, desde la iglesia,
desde las instituciones educativas, desde las instituciones deportivas, políticas, etcétera, etcétera, es muy importante que tenga un buen comunicador, una persona formada en el área comunicacional y que las empresas no tengan miedo de hacer esa inversión, porque es una inversión, no es un gasto. La parte comunicacional, tanto publicitaria, tanto discursiva, narrativa, etcétera, y argumentativa, es muy importante. En este caso, el objetivo principal es convencer de algo a alguna persona para que ese discurso argumentativo tenga que ser presentado y elaborado con sumo cuidado. El último, que el más importante, el que venimos haciendo mucho hincapié durante las clases oratorias, es la parte argumentativa. Y acá habla, hay que ver clara, esto hay que leerlo bien, bien, bien y recordarse siempre bien. Es muy difícil hablar de ideas distintas o de informaciones nuevas a un público sin herir susceptibilidades o sin entrar de entrada a ser chocante si es que uno no está formado y no está preparado. Es muy difícil. Yo le digo de mi punto de vista, este tipo este tipo de discurso hay que tomarlo con pinza, hay que preparar muchísimo, hay que practicar muchísimo, tanto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de información, del punto de vista de preparación, del punto de vista de comparación, etcétera, etcétera. Es muy importante que la argumentación se desarrolle suavemente, ¿sí? Sin prepotencia ni brusquedad. La idea es ir paso a paso explicando todo para que al llegar al final del discurso el público tenga la sensación de que ha llegado, ¿sí?, a las conclusiones por sus propios medios. Este tipo de discurso habla también de una gran parte de que por más inclusive que sea falaz, ¿sí?, o que sea un discurso mentiroso, uno tiene que estar convencido para que el otro también se pueda convencer, ¿sí? No se convence a nadie si primero uno no está convencido. Esto es muy importante, así como hablamos de las fake news en la clase anterior y hablaremos de las falacias argumentativas la siguiente clase, que uno esté muy convencido, inclusive con un brillo en los ojos, emocionado, etcétera, etcétera, no significa que su discurso sea cierto o su mensaje verdadero, ¿sí? Esto es muy importante que los comunicadores manejen y sepan bien. En cuanto a la preparación del discurso, puede elaborarse con una estructura bien definida, se introduce la tesis, las ideas que se pretenden demostrar, luego se las argumenta de una manera razonada, convincente, sencillas, y por último se expone la conclusión, que no es otra cosa que la introducción inicial de la tesis, pero ahora cuenta todo el peso a su favor, al favor del argumentador. Generalmente los discursos son una mezcla de tipos de discursos. Todos los discursos se necesitan y deben utilizarse, esto es muy recomendable. La idea es que usted pueda lograr, que cada uno de ustedes pueda lograr buenos vinos de corte, la mejor mezcla en cada discurso. Eso es muy importante. Entonces, todas estas herramientas sería muy importante utilizarlas para elaborar un buen discurso y nunca olviden que tiene que ser sencillo, que tiene que ser limpio, que tiene que ser claro y por sobre todas las cosas tiene que ser muy conciso. Acá hemos olvidado algo de la parte final. Esto tiene que quedar bien claro y yo sé que no vas a empezar, no va a hacer pensar, digo bien, nos va a hacer pensar, nos va a hacer pensar eh, mucho, un poco mucho esto, ¿verdad? Preparar un discurso de 10 minutos me cuesta un par de semanas. Un discurso de una hora, una semana. Y un discurso de 2 horas, siempre puedo improvisar. Nunca olviden hacer el bien sin importar a